apreciar que él también tiene una amplia experiencia de trabajo en consulados. Una parte de su desempeño como cónsul ha sido en los consulados de Estados Unidos. Y bueno, aprovechen su experiencia y cualquier cuestionamiento o cualquier duda que tengan, pues no duden en externar. Entonces, los dejo con el hermano. Muchas gracias. Bueno, en primer término quiero agradecer la amable invitación que me han hecho para estar aquí con ustedes. Para mí es una experiencia muy agradable este contacto, este convivio con ustedes, porque le comentaba hace unos momentos aquí al doctor Alonso que para mí, además de ser una satisfacción de compartir conocimientos, experiencias, las vivencias que se van teniendo a lo largo de los años, es una manera de retroalimentarse, el estar en contacto con las nuevas generaciones que tienen una visión que puede coincidir en muchos aspectos con la que tuvimos nosotros cuando teníamos su edad, cuando estábamos estudiando, que teníamos toda una serie de metas, de ambiciones, y que luego al paso del tiempo pues van cambiando conforme se van dando los hechos, y sobre todo por los cambios que se van dando en nuestros tiempos, en que las condiciones son completamente diferentes, ¿no? Ahora ustedes les ha tocado vivir una etapa en la que prácticamente toda la información les fluye de una manera, ¿qué les puedo decir? No solamente gratuita, sino a una abundancia de información de toda naturaleza a través de los medios electrónicos de información, que ya no tiene necesidad ni de adquirir los libros, ni de irse a consultar a las bibliotecas como era antes, sino nada más con la técnica ahí de copy and paste ustedes pueden armar ahí cantidad de documentos, ¿no? Tiene sus ventajas y sus desventajas, pero por supuesto. Pero en fin, me estoy desviando quizá un poquito. El propósito de esta ocasión de estar con ustedes, pues como les había dicho hace unos momentos, es compartir con ustedes esos conocimientos, esa información, esas experiencias que va uno adquiriendo al paso del tiempo. Somos un grupo relativamente pequeño, entonces a mí me gustaría que interactuáramos conforme vayamos avanzando en la presentación. He designado la presentación funciones consulares correspondientes en este caso al certificado petición de parte, al registro civil y diligencias judiciales. Como ustedes ya lo han visto, el marco legal tanto internacional como nacional está señalando las funciones que se llevan a cabo en las representaciones consulares y en las mismas representaciones diplomáticas a través de la sección consular, ¿no? Entonces, por su naturaleza, corresponden a distintos campos. Pudiera... yo aquí le cambio, ¿no? La mecánica de la presentación consiste en un breve repaso para ubicarnos en el contexto de lo que es la institución consular en general, los servicios consulares, el marco normativo, tanto internacional como nacional, entrando ya en materia, los conceptos generales de la fe pública, porque si vamos a hablar del certificado petición de parte, pues necesitamos saber cuál es la naturaleza desde el certificado, ¿no?, que pertenece a la familia de la fe pública. Entonces hay que tener los conceptos de lo que es la fe pública para ubicarnos dentro de las distintas categorías de fe pública en donde se ubica la fe pública de carácter consular. Asimismo, dentro de esos servicios, de esas funciones que tanto la normativa internacional como la nacional están facultando a los funcionarios diplomáticos y consulares, está la del registro civil consular y finalmente las diligencias o actuaciones judiciales. Bien. En el transcurso de la clase, pues ustedes
ustedes vieron obviamente lo que es la institución consular, lo que es el derecho consular. ¿Alguien pudiera decirnos qué es el derecho consular, qué es la institución consular? O sea, para que estuvimos interactuando. Andrea, Mariana. Pues es un poco la parte más administrativa, como menos política, que llevan a cabo las relaciones, que llevan a cabo los estados entre ellos. O sea, forman parte de las relaciones internacionales, interestatales, porque como ustedes han visto en otras ramas del derecho, por ejemplo, del derecho internacional privado, también las relaciones internacionales las pueden llevar a cabo otros sujetos que no son los estados, como son las personas físicas y las personas jurídicas o morales. También llevan a cabo relaciones de carácter internacional, pero esos no son motivo de estudio del derecho internacional público, que básicamente se enfoca a las relaciones internacionales que llevan a cabo los estados, los organismos internacionales y otros sujetos y actores de las relaciones internacionales, ¿no? Entonces ahí hay una relación muy estrecha entre lo que es relaciones internacionales, lo que es política exterior y lo que es la diplomacia, ¿no? Las relaciones internacionales, pues como ustedes ya lo han de haber visto en sus respectivas asignaturas, son todas aquellas interacciones que llevan a cabo los sujetos correspondientes y que tienen efectos o consecuencias más allá de sus fronteras, que trascienden, que rebasan las fronteras de los estados. Si esas acciones, si esas interacciones se dan al interior del país, pues estamos hablando de relaciones de carácter nacional, que obviamente son muy variadas, muy amplias, pero son motivo de otras disciplinas. Entonces, en el caso de ustedes, lo que les interesa son las relaciones internacionales que llevan a cabo, en este caso particular, los sujetos de derecho internacional, los estados, los organismos internacionales y otros entes, sobre todo los agentes que han proliferado, los actores que han proliferado en últimas fechas, como son las ONGs, ¿no? Que no tienen el carácter propiamente desde el punto de vista técnico de sujetos de derecho internacional, pero tienen a veces más actuación y más peso en las agendas de organismos internacionales y en las de los mismos estados. Bueno, nos estamos saliendo un poquito del tema. El motivo por el que hacía referencia es la relación tan estrecha que hay en relaciones internacionales con política exterior, porque la política exterior de alguna manera son las relaciones internacionales de un estado enfocadas en sus relaciones con otros estados y con otros sujetos, con otros miembros de la comunidad internacional. Para la política exterior, pues los estados se apoyan en la diplomacia, que es el instrumento, la herramienta de llevar a cabo la política exterior del país, ¿no? Los órganos, ustedes lo conocen, los órganos centrales, el Ejecutivo, apoyado en el Ministerio, Secretaría de Relaciones Exteriores, según el país en que se trate, y sus órganos externos, las embajadas, los consulados y las misiones ante los organismos internacionales, y por supuesto los agentes, las personas de carne y hueso adscritas en esas representaciones, que son los responsables de llevar a cabo, de ejecutar, de instrumentar la política exterior de su país, ¿no? Bien, la institución consular es una institución muy antigua, que tiene obviamente unas relaciones muy estrechas, tienen un tronco común con las relaciones diplomáticas. Hay una serie de afinidades desde que ambas son relaciones de carácter interestatal llevadas a cabo por órganos específicos, sus órganos centrales, sus órganos externos, pero igualmente tienen diferencias porque, como su compañera lo mencionó hace unos momentos, sus actividades en ocasiones son más bien de carácter administrativo, de carácter más técnico, que las funciones de carácter diplomático, que son más bien enfocadas al aspecto político, ¿no? Entonces ahí podemos encontrar las diferencias
entre relaciones diplomáticas y relaciones consulares hay muchas afinidades, muchos elementos en común. Son relaciones interestatales, se llevan a cabo por los mismos órganos, el órgano central que la diseña y los órganos externos, donde están los agentes que ejecutan, que llevan a cabo esa política exterior de sus respectivos países. Pero igualmente, como tiene sus afinidades, tiene sus diferencias y existe también complementariedad entre las relaciones diplomáticas y las relaciones consulares. Ahí es muy interesante observar que tanto las relaciones diplomáticas como consulares son muy antiguas, han existido prácticamente desde las civilizaciones más antiguas que han existido en la Tierra, ¿no? Sin embargo, hay unas diferencias entre las relaciones consulares y las relaciones diplomáticas. Desde el punto de vista institucional, las relaciones consulares pueden ser más antiguas que las diplomáticas, en el sentido en que las relaciones diplomáticas, ya con el carácter permanente como las conocemos ahora, se vienen a establecer pues ya a finales de la Edad Media, ya entrando al Renacimiento con las ciudades-estado, cuando se crean las primeras representaciones permanentes. En cambio, las relaciones consulares ya existían con antigüedad, porque por la cuestión marítima, por la cuestión comercial, había miembros de ciertas comunidades que se veían en la necesidad de desplazarse al territorio, a países diferentes, distintos al suyo, por el cual sentían la necesidad de tener una representación que lo ligara con su lugar de origen, con su país o con la forma de organización que prevaleciera en su momento, y a su vez de relacionarse con la sociedad, con la comunidad en donde estaban establecidos. Entonces ahí surge ya esas primeras relaciones. Por eso señalaba de que como una institución permanente, la institución consular es anterior a las relaciones diplomáticas, ¿no? En el sentido de que las relaciones diplomáticas, aún en sus formas más primitivas, también han existido desde las grandes civilizaciones del pasado. Las encontramos en los pueblos de Mesopotamia, en Egipto, en China, etcétera, en China, en la India, etcétera. Pero la institución consular se da de una manera permanente antes. Entonces existen esas afinidades, esas diferencias y esa complementariedad, y además el marco normativo de ambas instituciones están reconociendo la antigüedad de las mismas, ¿no? Señala tanto la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas como la de relaciones consulares, de que esas relaciones han existido desde tiempos inmemoriales, ¿no? Entonces eso quiere decir de que no se ha inventado nada. Bueno, hay obviamente aspectos nuevos en esta actividad, pero la institución como tal ha existido en el pasado, pero con una serie de elementos, de estructuras y de funciones que han ido cambiando al paso del tiempo, conforme van cambiando las condiciones de los pueblos, ¿no? Hermino López Basol, que seguramente ustedes conozcan su libro Tratado de Derecho Diplomático y Consular, hace una referencia muy interesante cuando dice que la institución consular, tal como lo conocemos en nuestros días, pues es el resultado de distintas fuentes a lo largo de la historia, de carácter comercial, de carácter marítimo, de carácter jurídico, de carácter político, etcétera, que es lo que vinieron a dar todos esos elementos, lo que actualmente es la institución consular tal como la conocemos hoy en día. Por otra parte, la institución consular ha adquirido una carta de naturalización desde hace tiempo, de tal suerte que no podemos entender ya las relaciones entre los pueblos, las relaciones entre los estados, sin la figura, sin la institución consular. Una de las principales funciones que el derecho internacional le asignó a la institución consular fue la protección de sus nacionales en el extranjero,
De esa manera, conforme evolucionó el derecho internacional, se están quitando los elementos, las excusas, los pretextos de las grandes potencias de enviar a sus ejércitos a otro país para defender sus intereses, los intereses de ese estado o de sus nacionales. Nuestro país pues vivió ese tipo de experiencias en el siglo XIX, que bajo diferentes excusas, diferentes pretextos, con motivo de levantamientos o conflictos internos, afectaban intereses de extranjeros que venían a hacer la justificación, el pretexto para que potencias extranjeras enviaran a los ejércitos con ese propósito de defender sus intereses, ¿no? Hoy en día el derecho internacional le está asignando a la institución consular la función de proteger los intereses de sus nacionales en el Estado. O sea, es la función, es la tarea prioritaria de la institución consular. Pero además de eso, igualmente conforme evolucionó el derecho internacional, le está asignando otras funciones además de la protección. ¿Algunos de ustedes nos puede decir cuál es esa otra función que el derecho internacional le está asignando a la institución consular? Además de la protección de los intereses del Estado y de sus nacionales en el extranjero, ¿qué otra función central desempeñan los consulados modernos? Pues va a haber como los documentos de carácter oficial, ¿no? Pasaporte. Ese es un ejemplo casuístico muy ilustrativo, lo cual, si lo hacemos más extensivo, viene a ser la aplicación en el extranjero del derecho interno de un país. O sea, corresponde al derecho interno del país expedir los documentos que necesitan sus nacionales. ¿A qué documento usted se refiere cuando citó ese ejemplo? Los pasaportes. Los pasaportes. ¿Qué otro tipo de documentos se expiden? No, matrículas consulares es la documentación que se le expide a los nacionales de un país que están radicando en el extranjero y dentro del territorio, del espacio geográfico, de la circunscripción, como se le denomina en el derecho internacional, al lugar donde un consulado está desempeñando sus funciones. ¿Qué otros servicios documentales presta un consulado? Registro civil. El registro civil, o sea, es una función del derecho interno, pero que de una manera excepcional el derecho internacional está facultando la aplicación de ese derecho interno de un país en el extranjero a través de la institución consular. Pero lo más importante, en el campo de la fe pública, es otro de los documentos que en principio corresponden al derecho interno de un país. Entonces, de una manera excepcional, el Estado está aplicando en el extranjero su derecho interno a través de uno de sus órganos externos, que son los consulados o las secciones consulares de las embajadas. Están aplicando el derecho interno de un país en el extranjero, pero lo más interesante, sin menoscabo de la soberanía del Estado receptor, del Estado donde se encuentra establecido ese consulado. Entonces, junto a las tareas de protección que tiene un consulado, que el derecho internacional desde hace tiempo le asignó y quedó plasmado en los distintos instrumentos de carácter internacional, también el derecho internacional moderno le está asignando a los consulados, a la institución consular moderna, las facultades de aplicar el derecho interno de ese país en el extranjero sin menoscabo de la soberanía del Estado receptor. No se está afectando la soberanía de un país cuando se está aplicando el derecho interno de un país extranjero, porque en principio, como ustedes saben, todo sistema jurídico está orientado, está diseñado a tener aplicación al interior de las fronteras de ese país. O sea, esa es la regla. En este caso, la excepción la encontramos en el derecho internacional, que está facultando la aplicación de ese derecho interno de un país en el extranjero
a través de la institución consular, a través de las representaciones consulares, que es uno de los órganos externos de la política exterior de los países, ¿no? Entonces aquí tenemos pues ya el panorama del por qué se desempeñan esas funciones, esas tareas en los consulados. Hoy en día no se puede entender las relaciones internacionales sin la misma convivencia, sin la existencia de los consulados modernos. Hay elementos, hay fenómenos que han contribuido a lo que se conoce como globalización e interdependencia, que han provocado que haya flujos migratorios, flujos de capitales, de bienes, servicios y sobre todo los avances en materia de comunicación instantánea que han contribuido a este fenómeno conocido como globalización. Entonces, esos flujos migratorios vienen a ser en gran medida una de las razones por las cuales el derecho internacional ha reconocido como una práctica necesaria la aplicación del derecho interno de los países en el extranjero para que puedan atender las necesidades de sus comunidades fuera. Según cifras recientes de las Naciones Unidas, hay más de 200 millones de personas que viven fuera de su lugar de origen, bien sea que han sido desplazados por cuestiones de conflictos internos, políticos, religiosos, o simplemente como ocurre en nuestro país, al menos fue la causa del origen en su momento, que por cuestiones de carácter laboral salieron un número considerable de mexicanos en busca de las oportunidades de trabajo que luego no encontraban aquí. Entonces las razones de carácter laboral es una de las razones de mayor peso por las cuales se han incrementado esos flujos migratorios, y por lo mismo los estados tienen la necesidad de atender la necesidad y el compromiso y la obligación de atender a sus comunidades en el exterior. ¿Por conducto de quién? Pues por conducto de los consulados, que están aplicando su derecho nacional en el extranjero, en las respectivas circunscripciones consulares, a través de las representaciones que tiene, ¿no? En el caso particular de nuestro país, ¿alguien recuerda qué cantidad de mexicanos se encuentran viviendo fuera? O sea, ¿cuál es la población de nuestro país según las últimas cifras del INEGI, según las últimas cifras que reportó del censo más reciente? 110, 112 millones, ¿no? Ok. Se habla de que nada más en Estados Unidos hay aproximadamente de 12 millones de personas nacidas en territorio nacional, sin contar ya la primera generación y otros descendientes de mexicanos, que ya de esa manera pues la cifra se puede hasta triplicar, ¿no? Entonces imagínense la décima parte de nuestro país viviendo fuera de nuestras fronteras, la inmensa mayoría de ellos, por no decir el 99.9 quizá, radican en Estados Unidos, razón por la cual tenemos una red consular de 50 o 52 consulados que ningún otro país tiene en un solo país, ¿no? En este caso en Estados Unidos. El total de representaciones diplomáticas y consulares que tiene nuestro país actualmente son 148, 78 embajadas y misiones ante organismos internacionales y 70 consulados. De esos, las 2/3 partes, más de 50, 52 están establecidos en Estados Unidos, lo cual tiene una lógica. ¿Por qué? Somos países vecinos, pero no solamente es la cuestión limítrofe, sino además cuestiones históricas y sociales. Somos vecinos, somos socios, pero además gran parte de ese territorio pues formó parte de lo que fue México en su momento. Entonces esa es una razón histórica también que influye
a la presencia de mexicanos. De ahí que la red consular mexicana sea única en ese sentido, de que son pocos los países que tienen un número considerable de consulados, pero ninguno lo tiene en ese número como nosotros, como México en el caso de Estados Unidos, ¿no? Simplemente para mencionar algunas cifras que nos ubican ahí por la cantidad de mexicanos radicados en esa zona. En Texas tenemos 12 consulados, en Arizona tenemos 5, en California tenemos 10, en Nuevo México tenemos 1, entonces ahí prácticamente está el 50% quizá más del total de los consulados que tenemos en ese país, ¿no? Bien. Las fuentes del derecho. ¿Alguien recuerda lo que es una fuente? Fuente en general. De lo que emana algo, No, o sea, pero de una lo que fuente de lo que conjunta, emana más con el derecho. Las fuentes del derecho son de donde se emanan el conjunto de normas. Eso ya orientado al campo del derecho, pero de una manera genérica, fuente pues viene a ser el origen de algo, ¿no? En este caso, aplicado al derecho, pues el origen de lo que da origen a las normas que vienen a regular las distintas conductas, ¿no? En el campo del derecho, pues hay una clasificación tradicional en fuentes reales, en fuentes históricas y fuentes formales, ¿no? Nos vamos a limitar aquí a las fuentes formales. Aquí hay un cuadro comparativo entre las de carácter, las fuentes formales internas o nacionales y las de carácter internacional. La costumbre es una fuente del derecho. En el caso de México, solamente en aquellos casos específicos que la propia ley lo está señalando, está reconociendo a la costumbre como una fuente del derecho. En el derecho internacional igualmente se reconoce como fuente la costumbre, así lo está consignando la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y sobre relaciones consulares. Después de la costumbre tenemos la ley a nivel nacional, a nivel internacional los tratados o convenciones internacionales, ¿no? O sea, guardando la proporción, la ley que es el resultado del trabajo de nuestros legisladores a nivel internacional también es el resultado de los legisladores que vienen a ser, bueno, depende si son en el seno de un organismo internacional, como fue en el caso de las convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares respectivamente, o bien los tratados bilaterales. Igualmente la jurisprudencia es una fuente del derecho a nivel nacional, a nivel internacional todo lo es. La doctrina de la que se apoyan los legisladores, que les sirve del sustento académico para elaborar las distintas normas. Igualmente la doctrina a nivel internacional es una fuente del derecho, como los principios generales del derecho, tanto a nivel nacional o internacional, porque hay ocasiones en que no hay una norma que esté regulando un aspecto o un hecho específico, entonces se van a los principios generales del derecho, que ante la ausencia de una norma específica, pues se aplican los principios generales, como puede ser la justicia. O sea, si no hay una ley, bueno, ¿cómo se va a resolver ese asunto, esa cuestión, ese diferendo? Pues de que sea una resolución justa, que sea equitativa. Entonces son parte de los principios generales del derecho que se aplican tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Entonces, de esa manera, ya entrando al campo internacional, vemos que en el derecho internacional tenemos convenciones que pueden ser de carácter bilateral como de carácter multilateral. Estas pueden ser regionales o de vocación universal. Ubicándonos en materia consular, las convenciones de carácter regional vienen a ser la convención, un ejemplo muy ilustrativo, la Convención de La Habana sobre agentes consulares de 1928, y la de vocación universal, pues la Convención de Viena sobre relaciones consulares de 1963. Más las convenciones bilaterales que celebran los países entre sí.
además de estas de carácter internacional, tenemos las normas internas o nacionales que más adelante veremos, las relaciones bilaterales que México ha suscrito. No sé si alcancen ustedes distinguir, la más antigua es la Convención Consular con Panamá, que data del 28, tenemos luego con Estados Unidos del 42, luego con la Gran Bretaña en el 54 y así sucesivamente con varios países. La última se celebró con China en 1986. Ustedes pueden observar que se celebraron convenciones consulares con países, con estados que ya no existen, como la República Democrática Alemana, como de la República Social, como con la URSS, con la República Popular de Bulgaria, la República Popular de Polonia, que ya no existen como tales, ¿no? Sin embargo, sí. Perdón, en el caso de que cualquier país haya tenido una relación con la URSS, ¿no se le mantiene el tratado con Rusia, al ser el representante más directo de la URSS? Es una pregunta muy interesante y usted se dio la respuesta igualmente acertada. La Rusia se hizo responsable de todos los tratados y acuerdos internacionales que había celebrado el Estado soviético, que desapareció, que se desintegró la URSS y la República Federativa Rusa es la que asume los compromisos. Lo mismo ocurrió en el caso de la República Democrática Alemana, desaparece con la reunificación. Entonces Alemania, el Estado ya alemán unificado, es el que absorbe los compromisos, los tratados internacionales que se habían celebrado por la República Democrática Alemana. Entonces esos estados que salen de la URSS nacen nuevos, o sea, sin ningún tratado con ningún otro país. Siguen teniendo vigencia en la manera en que no resulta incompatible. Por ejemplo, la convención consular que celebró nuestro país, tanto con la República Democrática Alemana como el caso de la URSS que se está poniendo, no se contraponen en ningún aspecto, de tal manera que técnicamente siguen teniendo validez, porque además la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares está previendo que en el caso que existan convenciones bilaterales, siguen teniendo validez, que no se contraponen. Entonces, bien sea de que el Estado haya desaparecido, como el caso de la URSS, como el caso de la República Democrática Alemana, o cambiado de régimen, como los demás estados con los que aparecen ahí esas relaciones, las convenciones siguen siendo vigentes. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, ya resulta obsoleta porque las condiciones han cambiado desde la fecha en que se celebró en 1942. No se ha derogado, técnicamente sigue siendo vigente, pero en la práctica se aplica mal la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, porque los dos estados son signatarios, son miembros de la convención, entonces abordan los temas consulares de una manera más reciente, más actualizada. Sin embargo, consideré oportuno citarlo, estos ejemplos, porque forman parte de las fuentes internacionales del derecho consular. Sí quedó claro, ¿no? Sí. Ok. Entonces, en ese marco vemos que las funciones consulares, o sea, las actividades, las tareas que se desempeñan al interior de un consulado, están señaladas en el marco jurídico que hemos visto. Las convenciones bilaterales o multilaterales, de las cuales vuelvo a señalar las de mayor aplicación cotidiana, es la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, porque es una convención no solamente más reciente que la mayoría de las bilaterales, sino que además, o de la Convención de La Habana, sino que además prácticamente todos los Estados miembros de las Naciones Unidas son signatarios, ¿no? Los originales, cuando se presenta los trabajos de la Comisión de Derecho Internacional, que presenta lo que luego se aprobó ya como la Convención, y los estados que han ido adquiriendo su estatus de miembro de las Naciones Unidas, que se adhieren luego a las convenciones que han celebrado, ¿no? Bien, entonces,
tanto la legislación internacional, la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares principalmente, como la ley, la legislación interna de nuestro país, que viene a ser la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Bueno, si partimos del artículo 89 de la Constitución, señala de que es al Ejecutivo el que le corresponde la política exterior y que para ello se apoya en la Secretaría de Relaciones Exteriores y como órganos externos de política exterior, pues las embajadas y los consulados le toca llevar a cabo esas tareas, instrumentar esa política exterior. La Ley Orgánica de la Administración Pública, que nos señala quién es quién en la administración, señala cuáles son las funciones, las tareas que le corresponde a cada dependencia, ¿no? Entonces más adelante las veremos, pero en términos generales, con distinto orden quizá, dependiendo de la técnica jurídica que observó cada instrumento, sea internacional o nacional, quizá con diferente redacción, pero en el fondo las funciones consulares vienen a ser las que están ahí, las 6 que están ahí anotadas. La representatividad del Estado. O sea, el consulado está representando al Estado. Aquí la diferencia entre la representación de la embajada es que la embajada es la representación ante todo el territorio en donde está acreditada. Y además es una representación básicamente de carácter político. La representatividad del consulado es una representatividad también de su país, del país acreditante ante el Estado receptor, pero básicamente ante las autoridades de la circunscripción del territorio y del área geográfica en donde ejerce, donde desempeña sus funciones, en donde los dos estados, el acreditante y el receptor, se pusieron de acuerdo en que se autorizaba el establecimiento de un consulado y la demarcación en donde ésta puede llevar a cabo sus tareas, ¿no? Entonces, el consulado tiene las funciones de representatividad. En este caso, más bien de carácter administrativo, por excepciones de carácter político, en función a una autorización expresa o a petición o apoyo de la misma embajada para cierto caso específico. La protección consular, como vimos, es la tarea prioritaria y tradicional en materia consular, proteger los intereses del Estado y de sus ciudadanos en el extranjero. Y luego los servicios consulares. Los servicios consulares pueden tener distintas clasificaciones dependiendo del autor, dependiendo de la persona que nos esté haciendo una presentación sobre la función, sobre la tarea consular, ¿no? En cuanto a las tareas, puede ser tareas de protección o tareas de promoción o tareas de relaciones con sus comunidades, ¿no? Las tareas de promoción, pues la tarea de promoción comercial, la tarea de promoción cultural, la tarea de promoción turística, etcétera. Pero en cuanto a los receptores de los servicios que presta, pueden ser a nacionales y extranjeros, y aquí ya entraríamos en los servicios de nacionalidad, como lo señalaron aquí algunos de ustedes, que básicamente sería en materia de pasaportes, matrículas, el registro civil, el servicio militar, etcétera. Si lo vemos desde el punto documental expedido a extranjeros, tenemos la documentación extranjera, la expedición de visas, la documentación de la expedición de los documentos migratorios para que los extranjeros puedan internarse legalmente en nuestro país en sus diferentes calidades y características migratorias. Luego tenemos, en cuanto a su naturaleza, otra clase de servicios consulares que son los de fe pública, a los que pertenece los certificados, y en particular el certificado que es el tema de uno de los temas centrales de esta presentación, el certificado petición de parte. Ahí mismo en fe pública entran las actividades notariales. Tenemos la asistencia judicial, que también es un tema de la presentación de hoy en día, y en otros pues hay funciones consulares en apoyo a la aviación civil, a la marina, en materia mercantil, en materia de salubridad, etcétera. O sea, la tarea consular es una tarea muy amplia, muy diversa, es como la miscelánea de la administración pública en el extranjero. ¿Por qué?
porque los funcionarios consulares están representando al Estado y desempeñan, aplican el derecho interno, se convierte en el auxiliar de prácticamente todas las dependencias del Ejecutivo, de Gobernación en la documentación a extranjeros, de Hacienda en el cobro de los derechos por los servicios que presta, de la Secretaría de la Defensa Nacional en la expedición de las cartillas del servicio militar, y así podemos hablar sucesivamente de distintas dependencias, de tal suerte de que la representación consular, el funcionario consular, tiene a su cargo la prestación de básicamente las distintas ramas del derecho interno, en este caso de nuestro país, de México, que está prestando en el extranjero en gran medida a sus nacionales, pero igualmente presta servicios a la comunidad extranjera, como es en el caso de la documentación extranjera y la fe pública, porque también los cónsules pueden expedir documentos de fe pública a extranjeros, ¿no? Entonces, los servicios consulares podemos encontrarlos o resumirlos en esos 5 rubros que están ahí. Igualmente, desempeñan la función de observar e informar, o sea, los cónsules, al igual que las embajadas, no se limitan o no se deben limitar únicamente, perdón, ¿cuánto tiempo disponemos? Estamos bien. Los cónsules, al igual que las embajadas, no se limitan únicamente a informar del trabajo interno que realizan, que desempeñan, sino también tienen que informar a su ministerio, en el caso nuestro la Secretaría de Relaciones Exteriores, sobre el acontecer político, económico, social de lo que está ocurriendo en su demarcación, en su circunscripción, en el lugar donde está facultado para desempeñar sus tareas. Entonces es muy importante esta labor, porque eso le permite al Estado, por un lado, palpar cuál es el sentimiento, la percepción que se tiene de nuestro país en otro país, en un país extranjero y en cierto lugar en particular, cuál es la percepción que se tiene del país, de los mexicanos, de nuestra cultura. En fin, tiene que informar no solamente esas percepciones sobre nuestro país, sino además sobre el acontecer político, como ocurrió en el caso, por ejemplo, de Arizona o de Alabama, ese sentimiento que se generó en algunos sectores de la población y de las autoridades, que se tradujo en acciones legislativas, en medidas, en acciones que en algunos lugares han entrado en vigor de manera parcial, como una reacción hacia las corrientes migratorias, y básicamente teniendo como destinatarios a las corrientes migratorias de mexicanos, porque representan la gran mayoría en gran parte de los estados de la Unión. Entonces, los cónsules, los funcionarios adscritos, comisionados en los consulados, tienen que informar de esa situación para que nuestro gobierno tome las providencias, las medidas necesarias, ¿no? Entonces, por eso es muy importante la labor de observación e información, al igual que ocurre en las embajadas, pero la embajada es a nivel nacional. En cambio, esta labor de los consulados se circunscribe a lo que ocurre al interior de la demarcación, de la circunscripción consular. ¿De acuerdo? Sí, queda claro, ¿verdad? Otra de sus tareas, fomento y desarrollo de las relaciones. ¿Qué quiere decir eso? Pues hay que fomentar las relaciones en el ámbito comercial, en el ámbito financiero, en el ámbito cultural. Hay que promover la cultura, el conocimiento de nuestra historia. Hay que montar exposiciones de distinta naturaleza, como las que se han llevado a cabo en distintos países con las muestras arqueológicas que muestran ese gran pasado, esa riqueza de nuestro pasado histórico. Las muestras de arte moderno, muestras de cine, o sea, que conozcan a nuestro país en sus distintas manifestaciones del arte y de la cultura. Igualmente hay que hacer una promoción comercial, hay que promover los productos de nuestro país para abrir nuevos mercados en el extranjero.
hay que promover, traer las visitas de empresarios, de cámaras de comercio extranjeras para que tengan contacto con sus homólogos en nuestro país. O sea, forma parte de las tareas que se realizan también en los consulados, la labor de fomento y desarrollo de las relaciones, en la promoción comercial, en la cultural, en la turística, promover los destinos turísticos del país, en fin. Es una labor intensa, muy variada lo que se lleva a cabo en este ámbito de fomento y desarrollo. Y finalmente, una de las tareas también muy importantes es la atención a las comunidades de los connacionales que radican en el extranjero. En el pasado se limitaba a tener el contacto con las comunidades a través de la prestación de los servicios. Yo tengo, y se los comento como una anecdótica que es muy ilustrativa. Mi primer encuentro que tuve con las comunidades de mexicanos en el extranjero fue en Chicago, mi primera comisión consular, allá en la década de los 70s, cuando se celebran las fiestas patrias. Chicago tiene un valor muy especial para nosotros porque es la segunda comunidad de mexicanos en el extranjero, pero además, a diferencia de lo que ocurre en Texas o en California, es un territorio que nunca formó parte del territorio nacional, que no es limítrofe de nuestro país y sin embargo tiene la segunda comunidad de mexicanos fuera. Bien, para esas fechas se acostumbraba de que un secretario de Estado, o sea, un funcionario de alto nivel, representaba al presidente en la ceremonia del grito, o sea, la importancia que se le daba en esos momentos, ¿no? Entonces, como sigue ocurriendo todavía, para esas fechas se organiza una serie de festejos. Es un evento de carácter cívico y de carácter cultural, de carácter artístico, en el que participan grupos artísticos, tanto locales como artistas que se llevan de aquí del país, que tengan mucho cartel en ese momento. Luego viene ya la ceremonia del grito, en donde el cónsul, o en esa época, bueno, el representante del presidente en las plazas más importantes, pronunciaba el grito tradicional. Luego viene la parte artística y después de los bailes regionales empiezan a tocar la canción mixteca, que conmueve hasta el llanto a muchos de nuestros connacionales que radican fuera, ¿no? Entonces se acerca una persona mayor y me dice: oye muchacho, quiero hacer la aclaración de que bueno, fue mi primera comisión en el servicio exterior, estoy hablando de los 70s. Dice: ¿por qué el gobierno de México nada más se acuerda de nosotros en estas fechas y el resto del año nos tienen en olvido? A mí se me quedó muy presente porque efectivamente nada más para esas fechas se organizaban todos esos eventos y era cuando se tiene el contacto social con la comunidad. Había el contacto cotidiano del mexicano que tenía necesidad de hacer un trámite, de sacar su pasaporte, su matrícula o una presunción de nacionalidad porque era indocumentado y no tenía otro documento para poder abordar el avión que le trajera aquí a México. Entonces no existía un contacto permanente, estructurado con las comunidades mexicanas y era y sigue siendo en gran medida un desperdicio porque no se ha sabido capitalizar la presencia, el número de mexicanos y sobre todo el voto que a través de los mexicoamericanos o ahora con lo que se conoce como doble nacionalidad, que en realidad pues más que doble nacionalidad técnicamente es la no pérdida de nacionalidad mexicana, en la cual un mexicano que ha adquirido la nacionalidad extranjera pues tiene la opción de votar allá y ahora también de votar allá, pero para las elecciones nuestras, ¿no? Entonces no se había capitalizado ese número y si se comparaba con otros países, caso más ilustrativo de Israel, que tiene una comunidad pequeña comparada con la nuestra, pero con un gran peso político, financiero y en los medios de comunicación, que influye de una manera poderosa en la política exterior de Estados Unidos y en su política, no nada más política exterior, sino en todos los ámbitos, en todos los campos, pues fue un desperdicio que durante muchos años no hubiera una estructura, no hubiera un contacto institucional permanente con las comunidades mexicanas. Hubo finalmente un esfuerzo, una acción tardía pero efectiva,
cuando a principios de la administración de Salinas, cuando Fernando Solana fue secretario de Relaciones Exteriores, se crea un programa de las comunidades mexicanas en el exterior, que actualmente es el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, ¿no? Entonces, a partir de entonces se diseña una estrategia para tener un contacto en el ámbito educativo, en el ámbito cultural, en el ámbito comercial, en el ámbito deportivo, en una serie de actividades que permite estar en contacto no solamente con los mexicanos, sino con las personas de origen mexicano, sobre todo detectar aquellas que tengan una capacidad de liderazgo, los medios de comunicación, en el ámbito comercial, en distintos campos, con el propósito de darles a conocer lo que es el México de hoy, nuestros días, porque muchos, sobre todo los descendientes de mexicanos, tienen una idea que se quedó en la época de la década de los 30 o los 40 o los 50, que no corresponde a nuestra realidad. Entonces, la atención a las comunidades mexicanas es una tarea prioritaria, particularmente en Estados Unidos, en donde tenemos una gran presencia, y que a través ahora de esas modalidades, con la reforma constitucional que se llevó a cabo en el 97, entró en vigor en el 98, que permite la adquisición de una nacionalidad extranjera sin la pérdida de la nacionalidad mexicana, y más adelante las reformas que permitieron ya el voto del mexicano en el exterior, pues es una situación que se puede capitalizar, no para que haga nuestra tarea, sino únicamente para que el mexicano que tiene la ciudadanía también de Estados Unidos emita su voto conforme a en defensa de sus mejores intereses, ¿no? Entonces es una oportunidad histórica única. Quizá me desvío un poquito de tema, pero no podía sustraerlo porque está estrechamente ligado con las relaciones con las comunidades mexicanas. Entrando ya de una manera a desglosar las funciones consulares que fueron de hecho el motivo de la presentación, vemos que el artículo 5 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, en su inciso A, dice: actuar en calidad de notario, en la de funcionario de registro civil en funciones similares, y ejercitar otras de carácter administrativo, siempre que no se opongan a las leyes y reglamentos del Estado receptor. Esto es, el derecho internacional está facultándolo para que se aplique el derecho extranjero de otro país a través de sus consulados, teniendo como límite o medida de que no se opongan las leyes del Estado receptor. Sí queda claro, como veremos más adelante en materia de fe pública. Pero en un caso en que un consulado haga una tarea de registro civil, ¿qué sería? Perdón, ¿un divorcio a través de dos países diferentes? ¿O? No, más adelante, digo, es otra pregunta muy interesante, pero a mí me gustaría contestarla en el orden que sigamos para no salirnos del contexto. Okay. Voy a tener presente esta pregunta porque de todas maneras estaba contemplado abordar ese tema. Bien, a su vez el inciso J del mismo artículo 5 de la Convención de Viena dice: comunicar decisiones judiciales y extrajudiciales y diligenciar comisiones rogatorias de conformidad a los acuerdos internacionales en vigor, y a falta de los mismos, o sea, de los acuerdos internacionales, de manera que sean compatibles con las leyes y reglamentos del Estado receptor. O sea, de alguna manera repite que ese condicionamiento para esas tareas que son el motivo central de mi presentación el día de hoy: los certificados a petición de parte y el registro civil consular y las diligencias judiciales, ¿no? Muy bien. Entonces, el marco internacional nos lo está permitiendo la Convención de Viena sobre Relaciones Internacionales, sobre Relaciones Consulares, en su artículo 5, a través de sus distintos incisos, nos está facultando a que en nuestros consulados se lleven a cabo esas tareas. Por su parte, la legislación nacional, el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, señala las facultades de cada Secretaría de Estado, de cada dependencia y todas las demás dependencias que fueron parte de la administración. Dice: promover, propiciar y asegurar la coordinación de acciones en el exterior de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal,
etcétera. Luego la fracción segunda dice: dirigir el servicio exterior en sus aspectos diplomático y consular en los términos de la ley del servicio exterior mexicano y por conducto de los agentes del mismo, o sea, los miembros del servicio exterior. Velar en el extranjero por el buen nombre de México, impartir protección a los mexicanos, vuelvo a insistir, la labor prioritaria consular, la protección de los intereses del país y de los nacionales en el extranjero. Cobrar derechos consulares y otros impuestos, ejercer funciones notariales, del registro civil, de auxilio judicial y las demás funciones federales que señalen las leyes y adquirir, bueno, esta ya es otra cosa, ¿no? Entonces tenemos el marco legal nacional que nos está facultando, ¿no? En orden jerárquico, pues además, después de la Constitución, viene a ser la Ley Orgánica de la Administración Pública. Luego la Ley del Servicio Exterior, en su artículo 44, dice: corresponde a los jefes de misión ejercer cuando corresponde funciones del registro civil y ejercer funciones notariales de los actos y contratos celebrados en el extranjero, etcétera. Como ustedes pueden ver, es el mismo contenido, son las mismas funciones a las que se refiere la Convención de Viena, como había señalado, en distinto orden, con distinta redacción, pero en el fondo viene a ser las mismas. O sea, existe el marco legal de carácter internacional y nacional que están facultando a los funcionarios consulares a llevar a cabo determinadas tareas, ¿no? Como las que ya han visto en sus clases y en las presentaciones anteriores de otros colegas y compañeros y las que estamos viendo el día de hoy. A su vez, el reglamento de la Ley del Servicio Exterior, en su artículo 78, en su fracción séptima, octava y novena, pues nos están señalando casi lo mismo: expedir en su circunscripción declaratorios de nacionalidad mexicana, así como certificados a petición de parte dentro del ámbito de su competencia, practicar las diligencias que les encomiendan las autoridades judiciales, administrativas y de trabajo, con esos condicionamientos, y ejercer las demás funciones de conformidad a las convenciones internacionales en materia consular, ¿no? Entonces, en términos generales, es el marco jurídico, ya de una manera más específica, además de la ley orgánica, de la ley de servicio exterior, el reglamento para el desahogo de las diligencias y funciones del registro civil y de expedición de certificados. Tenemos que apoyarnos en lo que establece el Código Civil Federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles, el de Procedimientos Penales, el Código de Comercio, porque contiene normas que se están refiriendo a las actuaciones en el extranjero por parte de nuestros cónsules, de cómo se va a aplicar la legislación nuestra fuera a través de los consulados. Entonces, por esa razón, de una manera enunciativa, estoy señalando ahí esos cuerpos normativos que vienen a reglamentar, a ser el sustento de las actuaciones de los cónsules en las distintas actividades que acabamos de mencionar. Fe pública. ¿Qué se entiende por fe pública? Bueno, en principio, el sentido de fe, en su sentido más amplio, es un sinónimo de certeza o seguridad, ¿no? Es lo que nos permite creer en algo que no nos consta, que no hayamos percibido por medio de nuestros sentidos. O sea, porque tenemos fe, estamos creyendo en algo, ¿no? Que no hemos visto, que no nos consta, que no lo vimos, que no estuvimos en ese lugar o en ese momento. Por la naturaleza de la fe, puede ser de carácter religioso, proviene de una autoridad divina revelada por los hombres. En las tres religiones monoteístas, pues vemos que en la religión judía como en la cristiana, la fe fue revelada a través de los profetas, ¿no? O sea, los principios religiosos y divinos fueron transmitidos a través de los profetas. En el caso de la otra religión monoteísta, el Islam, que es la religión monoteísta más reciente, o la más joven de las tres, la fe divina fue transmitida a través de su profeta Mahoma, ¿no? Entonces, por su origen puede ser religiosa y es humana cuando proviene de las afirmaciones del hombre, ¿no? Esta puede ser fe privada o fe pública, que es la que a nosotros nos interesa en este momento. ¿Qué es fe pública? Es la verdad impuesta por el Estado.
la que emana de los actos elaborados por funcionarios públicos que forman parte de órganos e instituciones públicas. Esto viene a ser así a grandes rasgos lo que es la fe pública. O sea, ya vimos lo que es la fe en términos generales, entramos en el campo de la fe pública, a diferencia de la fe privada o de la fe de carácter religioso, ¿no? Y dice, esa afirmación, lo que se deriva de la fe pública, es lo que objetivamente los miembros de la sociedad civil estamos obligados a aceptar como verdadera en los términos que señala la ley, ¿no? O sea, en principio le corresponde al Estado, que se emana a través de sus funcionarios. De esta manera tenemos una fe pública originaria o derivada, por razones de tiempo lo omitimos, y encontramos luego 4 categorías de fe pública. Fe pública administrativa, fe pública judicial, fe pública legislativa y fe pública notarial. La fe pública que se lleva a cabo en los consulados, ¿a qué categorías corresponde de estas 4 que están ahí señaladas? ¿Perdón? Notarial y administrativa. Notarial y administrativa. ¿Por qué administrativa? Digo, estuvo usted en lo correcto.